Que Dios les bendiga a todos los presentes. Y bueno, para no tardar mucho ni tener tanto preámbulo, vamos a dar comienzo con la palabra de esta tarde. Y bueno, hoy lo que voy a compartir en el día de hoy es como lo que se suele llamar en la música una remasterización, ¿vale? Es una porción de un mensaje antiguo, pero relanzado con un extra. Y bueno, la verdad es que hoy pues me siento muy feliz, muy contento porque eh, la verdad es que cuando uno prepara un mensaje eh, es una sensación distinta. No es lo mismo predicar que escuchar. ¿Por qué? Porque cuando uno está sentado y escucha el mensaje, de alguna manera como que escuchamos a Dios a través del instrumento, ¿no?, que se usa. Hoy me toca a mí, otro día le toca a la pastora y habitualmente suele predicar el pastor. Pero cuando a uno le toca impartir el mensaje es como que Dios te habla directamente, ¿no? Es como un trato que recibes personal de Dios. Entonces, la experiencia que uno tiene cuando le toca preparar un mensaje es bastante buena y muy recomendable, ¿eh? Aunque no vayan a predicar, pero preparar un mensaje, aunque sea para vosotros, la sensación que uno tiene cuando separa un tiempo para preparar un mensaje es una sensación bastante buena y algo que siempre como que lo tenemos como muy especial, ¿no? Y bueno, vamos a compartir el mensaje y sin más dilación vamos a ir a Lucas capítulo 5 y vamos a leer una historia muy famosa, ¿vale?, que seguramente ya todos la sabemos, pero de aquí vamos a ir sacando el mensaje. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Esta historia ya la conocemos y todo el mundo tiene muy asentado la moraleja de la historia o lo que queremos resaltar de la historia, ¿no? Y es la multiplicación de los peces, ¿no? Cómo se hizo esa gran pesca. Y es que todo el mundo, siempre que lee esta escritura, esta historia, o siempre que se predica de esta escritura, todo el mundo se centra en el milagro, todo el mundo se centra en lo especial de la historia, en lo que Jesús realizó. Pero muy poco nos centramos en todo lo que tuvieron que pasar, en todo lo que tuvieron que hacer y los requisitos que tuvieron que hacer para que ese milagro se produjera. Muchas veces pensamos que los milagros ocurren con un chasquido de dedos, que es algo tan fácil, que es algo tan sencillo. Y la verdad es que Dios lo hace de esa manera. Hace las cosas difíciles fáciles. Por ejemplo, algo que para el hombre era difícil, la mujer que sufría de flujo de sangre, esa mujer padecía durante 12 años esa enfermedad y Jesús la sanó solamente con tocar el borde del manto. En ese mismo capítulo que relata la historia, resucitó a una niña recién muerta. Vemos cosas difíciles que Dios las hace fáciles, pero no por esas razones, no por el poder de Dios que vemos en nuestra vida, tenemos que pensar que todo lo que Dios nos ofrece es fácil. Todo tiene un proceso y todo tiene un porqué. Entonces, el cristiano de hoy en día, después de escuchar tantas veces esta historia o las diversas historias que hablan de los milagros que Jesús realizó,
Nosotros pensamos que los milagros surgen porque sí, pero los milagros básicamente son muestras de gracia, son cosas que no merecemos, pero también tenemos que provocar esa gracia. Nosotros tenemos que ser provocadores de la gracia de Dios. ¿Recibimos cosas por gracia, haciendo poco esfuerzo? Sí, simplemente con aceptar a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, ya recibimos la salvación y el acceso al cielo. Pero hay otras cosas a las que queremos tener acceso, pero tenemos que desarrollar y practicar o hacer otras labores, otros trabajos. Vemos, por ejemplo, a esa mujer que acudió a Jesús, ¿no? La mujer sirofenicia, que quería que su hija fuera librada porque estaba endemoniada. Y Dios le dijo que no, que eso, el hecho de la liberación era un pan que le correspondía a los hijos. Hay cosas, como por ejemplo la liberación, que son milagros también que el Señor hace en la vida de cada uno, que son cosas que son correspondidas para otro grupo de personas, pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para poder pertenecer a ese grupo. Entonces, partiendo de la base de que los milagros no suceden así porque sí, tenemos que tener bien asentado en nuestra mente que tenemos que ser provocadores de la gracia de Dios. Amén. Entonces, vamos a partir de esta base y vamos a leer un verso que se encuentra en Santiago capítulo 1, verso 22. Y fijaos lo que dice aquí la palabra de Dios. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Muchas veces nos conformamos con venir al culto, ocupar nuestro asiento habitual y listo, ya hemos cumplido el trabajo para Dios. Hemos apartado 1 hora, 3 días a la semana, en este caso, y simplemente con ocupar un asiento ya estamos cumpliendo nuestra labor para Dios. Y eso no es así. Tenemos que salir, tenemos que tener planes, tenemos que tener alguna estrategia para trabajar de manera adicional para Dios, ya sea a través del evangelismo personal, a través de las redes, a través de hacer cualquier labor dentro de la iglesia. Y esto es algo que tenemos que practicar. Por eso nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces, hablando de que para recibir ciertas cosas de Dios, tenemos que practicar muchas otras. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, una de las famosas leyes físicas que seguramente, aunque no hayamos estudiado nada de física ni nada relacionado, seguramente la habremos escuchado, ¿no? La famosa ley de Newton, que es toda acción conlleva una reacción. Y la ley completa dice, toda acción o toda fuerza que nosotros ejerzamos produce una reacción en el sentido opuesto. Esta ley, a lo mejor si la decimos así, como que no la entendemos, pero es muy fácil de entender. Por ejemplo, cuando nosotros empujamos la tierra con mucha fuerza con nuestros pies, ejercemos una fuerza, pero la fuerza que se ejerce en reacción hace que nos impulsemos hacia el aire. Y eso se le llama comúnmente saltar. Cuando nosotros empujamos la pared, la fuerza la estamos haciendo en ese sentido, pero nuestro cuerpo se ve retrocediendo, se mueve hacia el lado contrario. Por eso esta ley física la podemos trasladar a nuestro ámbito, al ámbito cristiano, y es que toda acción que hagamos en el mundo natural tiene una reacción en el mundo espiritual. Entonces, tenemos que tener muy claro que tenemos que trabajar para Dios y tenemos que accionarnos en Dios. Sabemos que toda acción conlleva una reacción, por eso tenemos que centrarnos en accionarnos de manera correcta. Y tenemos que cumplir con ciertos requisitos para que la reacción que Dios produzca en nosotros sea buena y no sea mala. Porque lo mismo que en Dios hay buenas reacciones, también hay malas. Entonces, ya que nos ponemos a trabajar y ya que nos accionamos, que no sea para maldición, sino que sea para bendición de nuestras vidas. Vamos a poner el texto ahí que hemos citado antes, Santiago 1, 22, para que la gente lo pueda leer. Entonces, esta ley, en cierta medida, la podemos trasladar a todas las esferas de nuestra vida, al ámbito social, al ámbito físico y también al ámbito espiritual. Pienso yo que la gente se ha quedado con una parte de la palabra. ¿Por qué?
Porque si la gente se hubiera quedado con toda la palabra, la gente estaría accionándose. No estaría esperando la bendición, no estaría esperando el milagro. Por eso nosotros tenemos que ser conocedores, oidores y practicantes, no de una parte de la palabra, sino de toda, para poder recibir la bendición al completo. Entonces, motivémonos todos los días, uno al otro, para poder practicar lo que la palabra dice, a través de la oración, de la lectura y a través de la comunión entre los hermanos. Por eso también es importante, y ya no hace falta que lo recuerde a los que estemos aquí, pero a lo mejor para la gente que esto lo escuche en un futuro, o en fin, a la gente que lo escuche, es necesario recordarles que se tienen que congregar, porque no tan solamente basta con leer y con orar, también la comunión fomenta en la acción, porque muchas veces a lo mejor con la oración o con la lectura no nos activamos, pero viendo a los demás, seguramente que sí, ¿vale? Entonces, fijaos cómo podemos atraer el bien en nuestra acción, pero también podemos atraer el mal. Nehemías capítulo 5, verso 19, vamos a leerlo. Y a mí me llama la atención este texto porque aquí hay algo que Nehemías especifica, y si lo especifica es porque puede ser que Dios se acuerde de otras cosas. Dice, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Aquí podemos ver que nuestra acción en Dios, si no lo hacemos de manera correcta, puede acarrear un bien o puede acarrear un mal. Por eso tenemos que actuar de buena manera. Amén. Entonces, nosotros sabemos lo que no debemos de hacer. Y eso es algo que a lo largo de este mensaje voy a pasar un poquito por encima, porque nosotros ya a esta altura sabemos lo que no tenemos que hacer. Sabemos dónde no tenemos que acudir, sabemos lo que no tenemos que ver, sabemos lo que no tenemos que oír, sabemos perfectamente lo que no tenemos que hablar y muchísimo más, sabemos lo que no tenemos que practicar. A nadie le sorprende que no tenemos que robar, a nadie le sorprende que no tenemos que mentir, esas cosas ya las sabemos. Pero a mí me llama la atención, porque esto mucha gente no le presta atención, y es que leyendo la Biblia, si repasamos la Escritura, nos damos cuenta que el mayor ejemplo que podemos ver reflejado en nuestras vidas es el pueblo de Israel. Y vemos que el pueblo de Israel caía mucho, sobre todo cuando había bonanza dentro de la nación. Cuando la nación estaba estable, cuando la nación no tenía ningún adversario, cuando la nación estaba segura, la nación empezaba a caer, la nación empezaba a fallar. Fijémonos que cuando la nación de Israel se encontraba en Egipto, Israel clamaba a Dios. Cuando estaba en la adversidad, cuando estaba en esclavitud, la gente clamaba y oraba a Dios para que Dios los libertara. En Éxodo capítulo 3, verso 9 lo podemos leer. En este capítulo y en este pasaje vemos el llamamiento de Moisés a través de la zarza. Y fijaos lo que le dice Jehová a Moisés. Dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Entonces, la nación de Israel se acercaba a Dios cuando pasaban por un problema, cuando tenían una adversidad, cuando pasaban por una dificultad. Y eso también lo vemos reflejado en nuestra vida. Muchas veces nos acercamos a Dios solamente cuando tenemos necesidad de algo. Pero ¿cuántas veces, y esto es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros todos los días para recordarlo, cuántas veces nos acercamos a Él no porque tengamos necesidad de algo, sino porque tengamos necesidad de Él? Aquí mucha gente está confundida y se acerca a Dios por algo, para que ocurra algo, para recibir algo. Pero la mayoría de la gente no viene a Cristo por Él. Vemos que Jesús se movía en tres esferas, se movía con tres grupos, ¿no? Jesús se movía con las multitudes, Jesús se movía con la gente que tenía más cercana, ¿no? Con los 70 o con los 12 discípulos, pero luego tenía también un grupo más reducido y se movía con tres personas, Pedro, Jacobo y Juan. Os aseguro al 100% que las multitudes no se acercaban a Cristo por Él, porque lo amaban a Él, porque querían ser como Él, porque querían tener el acceso al cielo,
mediante él. Las multitudes no se acercaban a Jesús por eso, sino que se acercaban a él para recibir comida, para recibir milagros, para recibir bendición, para recibir sanidad. La gente siempre se va a acercar a Dios para recibir algo a cambio. Pero nunca, nunca o mayormente no se acercan a Él por amor a Él. Fijaos que el pueblo, en este caso, clamaba por la opresión de los egipcios y clamaban a Dios para que lo sacara. Pero sin embargo, si nos vamos a Números capítulo 21, verso 5, nos encontramos que el pueblo ya está fuera de Egipto, ya es libre. Y fijaos con lo que nos encontramos. Números capítulo 21, verso 5. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, del pan que Dios le había mandado, el maná. Entonces, unos capítulos más atrás, unos versos más atrás, cuando el pueblo se encontraba fastidiado por la opresión de los egipcios, vemos que el pueblo clamaba a gran voz hacia Dios para que los libertaran. Y cuando ya son libres, es decir, cuando están tranquilos, cuando están bien, vemos que el pueblo se empieza a quejar. Esto nos pasa también a nosotros. Cuando estamos pasando por dificultad, clamamos a Dios, pero cuando ya estamos bien, nos empezamos a olvidar. En nosotros empiezan a hacer la crítica, en nosotros empiezan a hacer la murmuración, en nosotros empiezan a nacer las diferencias. Entonces, tenemos que tener especial cuidado en nuestra bonanza, en nuestra buena temporada. Tenemos que tener cuidado cuando todo está bien, cuando la mar está tranquila. Porque nosotros mismos podemos provocar el enfado de Dios con nosotros. Fijaos cómo era el pueblo de Israel, porque estas cosas, cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que también saber interpretarla. Y vemos que el pueblo de Israel es básicamente un espejo nuestro. Nosotros podemos vernos perfectamente reflejados en Israel. Hemos citado que antes Israel clamaba a Dios en su dificultad, luego cuando ya estaban libres empezaban a criticar y a hablar contra Dios, pero vemos que hubo incluso una ocasión donde la nación entera dudaba si Jehová era Dios. Por ejemplo, nos vamos a Primera de Reyes, capítulo 8, verso 21. Y fijaos lo que tuvo que pasar el profeta Elías con la nación y lo que tuvo que decirle. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 21. Dice, a ver... No, me he confundido. Voy a buscar el texto ahora mismo. Vamos a ver. Primera de Reyes 18, 21. Me ha faltado escribir el 1. Primera de Reyes 18, 21. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Claudicar quiere decir estar entre dos pensamientos, titubear, ¿vale? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si lo es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Muchas veces incluso nosotros mismos nos olvidamos de Dios en nuestro día a día. Cuando estamos atareados, cuando tenemos muchos quehaceres, cuando tenemos una fecha importante, muchas veces no le dedicamos ni el tiempo a Dios y empezamos a olvidarnos de Él. El pueblo en esta ocasión se olvidó por completo porque dice, si Jehová es Dios, seguidle. Y si lo es Baal, id en pos de Él. Y el pueblo no dijo ninguna palabra. Es decir, no tenían ninguna seguridad, no tenían ninguna certeza de que Dios era el Dios de Israel, que Jehová era el Dios de Israel. Entonces, tenemos que tener especial cuidado en nuestra buena temporada. Áreas en las que accionarnos, ¿vale? Vamos a ir entrando en lo que yo he puesto de título en el mensaje, ¿vale? Que el título del mensaje es
la reacción de nuestra acción. Así he titulado el mensaje, ¿vale? Hemos hablado antes que toda acción en el mundo natural tiene una reacción en el mundo espiritual. Entonces, tenemos áreas en las que debemos accionarnos, ¿vale? Sabemos que hay muchas áreas en las que nos tenemos que poner mano a la obra, ¿vale? Muchas cosas que tenemos que hacer en Dios y enumerarlas pues nos llevaría mucho tiempo y sobre todo estudiarlas, ¿no? Pero yo las dividiría en dos grupos, en dos grandes bloques, ¿vale? Y así lo he recibido de Dios ponerlo, ¿vale? Dos grandes grupos, ¿por qué? Porque yo no las voy a decir todas las cosas en las que nos tenemos que poner mano a la obra porque también considero que es algo muy personal. Es algo que cada uno tiene que luchar y enfrentar su lucha diaria, ¿no? Pero podemos decir dos grandes grupos porque conforme vayan naciendo en nosotros cosas en las que nos tengamos que poner mano a la obra, podemos ir encajonándolas en un grupo o en otro, ¿vale? Áreas en las que nos tenemos que accionar. Dos bloques. Accionarnos de manera interna y accionarnos de manera externa, ¿vale? Accionarnos de manera interna. ¿Por qué? Primeramente nos tenemos que accionar nosotros mismos. Tenemos que accionarnos dentro de nosotros para que Dios produzca una reacción también en nosotros. Nosotros no podemos pretender construir una casa empezando por el techo, sin poner antes los cimientos. Si el vaso está sucio, el agua no puede ser limpia. Entonces tenemos que empezar a accionarnos nosotros mismos, arreglar nuestra situación, ponernos en orden con Dios, y en ese momento, cuando ya hayamos cumplido con toda acción interna, es cuando podremos empezar con la acción externa, ¿vale? Entonces, para la acción interna, vamos a guiarnos por el texto de cabecera que hemos empleado. Estaba en Lucas capítulo 5, verso del 1 al 11. Vamos a ir repasando todas las cositas y vamos a ir sacando de este texto los detalles y todos los requisitos que tuvieron que reunir estos pescadores para poder ver el milagro, ¿vale? Vale. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Sabemos que cuando hablamos de barca, estamos hablando, porque esto lo empleamos, ¿no? Lo empleamos en nuestro día a día, en refranes, lo empleamos incluso en ciertas alabanzas, ¿no? Cuando estamos hablando de barca, estamos hablando de nuestra propia vida, ¿no? Lo vemos como sombra y figura. Y Jesús entró en la barca de Pedro. Por así decirlo y traducido al lenguaje actual, Jesús entró en la vida de Pedro y Pedro dejó que Jesús entrara en su vida. Y este es uno de los primeros requisitos que nosotros tenemos que reunir para poder ver en nosotros el milagro producido, esa reacción que nosotros esperamos en Dios. Pero bueno, esto lo tenemos muy claro. Para poder recibir bendición de Dios tenemos que dejar que Dios entre en nuestra vida. Pero examinando el texto, Jesús entró en la barca de Pedro con dos objetivos. El más claro y el que todos sabemos era para producir el milagro, ¿no? Dejar que se produjera la gran pesca. Pero el primer objetivo lo podemos ver aquí, en el verso 3. Le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose en la barca. Este fue el principal y el primer objetivo que Jesús tuvo para entrar en la barca de Pedro. Y enseñaba desde la barca a la multitud. Nosotros nos creemos que Dios entra en nuestra vida para bendecirnos. Amén. Que Dios entra en nuestra vida para solucionar nuestros problemas. Amén. Que Dios entra en nuestra vida para solucionar nuestros problemas familiares, nuestros problemas económicos, nuestros problemas sociales. Y amén a todo eso. Dios lo puede hacer y tiene poder para eso. Pero el principal objetivo que tiene Dios o Jesús al entrar en tu vida es enseñar
desde ti mismo. Nosotros cuando permitimos que Dios entre en nuestra vida, el objetivo de Dios es poder predicar a la gente contigo mismo. Ese es el objetivo de Dios cuando nosotros permitimos que entre en nuestra vida. Y ahora yo me imagino un poquito el escenario, no lo especifica la palabra, pero me imagino un poco el escenario. Están las barcas vacías, una de ellas de Pedro, le dice, oye Pedro, ¿me puedes dejar la barca para predicar? Sí, claro que sí, maestro, entra. Y claro, cuando uno se pone a predicar o a enseñar, y sobre todo cuando escoge algo apartado de la multitud, como era la barca, se produce lo que ahora mismo está pasando aquí. Yo estoy de pie y ustedes estáis sentados. Entonces yo me imagino a Pedro de alguna manera también así, en ese escenario. Me imagino a Jesús de pie dentro de la barca y a Pedro sentado. Y esto es algo que también se tiene que manifestar en nuestra vida. Muchas veces queremos dejar que Jesús entre en nuestra vida, pero también nosotros queremos estar de pie dentro de ella. Y queremos tener el control de nuestra vida. Cuando nosotros dejamos que Jesús entre en nuestra vida, estamos haciendo como la firma de un contrato, donde nosotros nos comprometemos a cederle todo el control a Jesús. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos de pie en nuestra barca? Muy fácil, Jesús se duerme. Cuando nosotros tenemos el control de nuestra barca, Jesús se echa a dormir. Y sabemos perfectamente a la luz de la Biblia, hay un ejemplo clarísimo, que pasó cuando los discípulos estaban muy activos y Jesús estaba dormido dentro de la barca. Se despertaron tormentas. Y esa acción de ellos, ¿qué reacción provocó? El miedo ante esas tormentas. Cuando nosotros tenemos en control la dirección de nuestra barca, cuando nosotros estamos en pie y pretendemos que Jesús esté dentro, se tiene que levantar una tormenta sí o sí. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado cuando queremos tener el control de nuestra vida teniendo a Dios dentro también. Es como traduciéndolo al siglo XXI, es como si metes a Dios en el coche, a Él lo sienta en el asiento del conductor y tú desde el copiloto, ante una curva peligrosa, quieres coger el volante y dar un volantazo, siendo Él pues el creador de la vida, un conductor profesional. Entonces no podemos pretender, lo dicho, no podemos pretender estar de pie en nuestra barca cuando Jesús la esté ocupando. Esto mismo lo podemos ver en el escenario de la crucifixión. Se tenía la costumbre que cuando la gente que estaba condenada a muerte de cruz, cuando pasaban cierta hora, a esas personas había que partirle las piernas para que murieran, porque no podían estar tanto tiempo así. Y vemos en la historia que a Jesús no le tuvieron que partir las piernas. ¿Por qué? Porque ya murió en la cruz. Pero a los otros dos que estaban al lado seguían vivos. Y a esa gente se le tuvo que partir las piernas para que murieran. Eso mismo también lo podemos ver en nuestro diario vivir. No podemos tomar la cruz del Evangelio y pretender estar vivos. No podemos sufrir un sacrificio cuando todavía nuestras decisiones, nuestra estructura mental, cuando nuestras opiniones y nuestros pensamientos propios manejan nuestra vida. No podemos estar de pie en nuestra barca. Nosotros tenemos que estar sentados y dejar que sea Cristo el que dirija nuestra vida. Y fijaos, ¿cuál fue el resultado de esto? Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Después de enseñar, Jesús dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Cuando nosotros dejamos que Dios enseñe al mundo la obra que Él hizo con nosotros, cuando nosotros dejamos que Cristo maneje nuestra barca, ahí es cuando Dios nos va a dar direccionamiento, boga mar adentro. Por eso hay mucha gente que dentro de la iglesia no sabe cuál es su dirección, no sabe cuál es su destino, no sabe para qué Dios lo trajo al mundo, no saben para qué han nacido. Pero eso es porque todavía no te has dejado direccionar por Dios. Y para dejarte direccionar por Dios, deja a Dios de pie en tu barca y tú siéntate. ¿Por qué? Porque es necesario que Él crezca en mí
y que yo mengüe. Entonces, necesitamos esto en nuestra vida. Y este es el primer requisito para que Dios pueda producir en nosotros una reacción buena. Que nuestro accionar sea permitirle el acceso a nuestra barca, que eso, gracias a Dios, todos lo cumplimos porque estamos aquí, pero uno de ellos es dejar que Él enseñe a través de nosotros. El segundo punto que yo veo aquí lo vamos a leer en el verso 4, en el siguiente. Dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Vemos que aquí el Señor multiplica los peces, que claramente era el recurso de sostén para ellos y su familia. Y hasta aquí vemos una multiplicación en el ámbito económico, ¿no? Que muchas veces, pues, aquí tenemos que analizar el texto. Y el sostén de esta gente y de esta familia era su pesca diaria. Era el sostén económico de ellos. Entonces, vemos que una multiplicación del cielo, una multiplicación también en nuestro ámbito económico, es una reacción que Dios puede producir en nuestra vida. Pero para que Dios pueda producir eso, para que nosotros veamos una multiplicación de parte del cielo, tenemos que alejarnos también un poquito de la tierra. Jesús le tiene que especificar boga mar adentro, es decir, aléjate de la orilla, profundiza un poquito más. Nosotros, si queremos ver prosperidad por parte del cielo, tenemos que desvincularnos de ciertas cosas que todavía seguimos manteniendo contacto. No vemos la prosperidad porque todavía seguimos teniendo cosas en nuestra vida que nos atan. Las barcas se acercaban a la orilla para atarse y que no se movieran y no se apartaran de ahí. Entonces todavía tenemos nosotros cosas en nuestra vida que impiden que la bendición de Dios se derrame por completo. Y es que hay cosas que todavía nos atan a la tierra. Todavía hay cosas que nos atan a este mundo. Entonces tenemos que saber desprendernos de todo aquello que nos ata para poder recibir una buena reacción, ¿vale? Y el siguiente punto lo vamos a encontrar en el verso 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Aquí la gran pesca ya se produce, y yo lo que resalto de este punto, ¿vale?, es que debemos de trabajar en unidad. ¿Por qué? Porque sin unidad la barca de Pedro se habría hundido. Por eso vemos que para ver una buena reacción, para ver el milagro, para ver el reaccionar de Dios en nuestra vida, tenemos que producir ciertas acciones. Hemos dicho que una acción que tenemos que cumplir es dejar que Dios entre en nuestra vida, dejar que Dios direccione nuestra vida, pero también tenemos que trabajar en unidad. Trabajar en unidad con nuestra propia iglesia, entre los hermanos. Tenemos que trabajar en unidad incluso entre las demás iglesias, porque hay iglesias que lamentablemente no fomentan la comunión, pero es necesario fomentar la comunión y la unidad entre la iglesia. Somos cuerpo de Cristo. Entonces, si no fomentamos la unidad, ¿es posible que nosotros recibamos bendiciones? Claro, esa misma bendición te puede hundir. La bendición, si no se sabe manejar, se transforma en una maldición. Entonces tenemos que saber canalizar todo lo que recibimos de Dios. Todo. ¿Por qué? Porque cuando estamos en tiempo de prosperidad, cuando recibimos la bendición, ¿sabes qué es lo primero que nos ataca a nosotros como seres humanos? Nos ataca el orgullo, nos ataca el afán, nos ataca la vanagloria, el yo soy más que tú, el yo tengo esto y tú no. Pero nosotros tenemos que saber compartir la bendición. Si de gracia hemos recibido, también de gracia tenemos que dar. Tenemos que fomentar la comunión y tenemos que fomentar la unidad para que esa bendición no pueda producir en nosotros una maldición. Entonces, toda bendición que nosotros recibamos o todo aquello que hemos recibido de Dios, tenemos que compartirlo en unidad. ¿Cómo se fomenta la unidad? Podemos
ver ciertas cositas que fomentan la unidad. Y yo veo, por ejemplo, en el capítulo 3 de Daniel, en la historia de Sadrán, Mesás y Abednego, estos tres tenían una unidad inquebrantable. De hecho, cuando nosotros leemos la historia y vemos que ellos se presentan ante el rey Nabucodonosor, sabemos perfectamente la historia, ¿no? Que se emite un edicto y que todo el mundo se tiene que inclinar ante esta figura que el rey levanta. Pero vemos que cuando ellos se presentan delante del rey por no haberse inclinado, dice en el verso, a ver si lo encontramos, Daniel capítulo 3, en el verso 12 dice: hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrán, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrán, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrán, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y fijad lo que responden estos tres. Sadrán, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, parece que aquí lo dicen al unísono, dice: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ya sabemos dónde termina esta historia, ¿no? Toda la nación de Babilonia convirtiéndose, retractándose de sus malas ordenanzas el rey Nabucodonosor y glorificando el nombre de Dios. Pero para eso era necesario que esa unidad fuera mostrada. Entonces, nosotros dentro de la iglesia, con nosotros mismos, en nuestra propia familia, tenemos que fomentar la unidad. ¿Bien? Y en el verso 11 de Lucas, capítulo 5, en el último verso, nos vamos a encontrar con el último punto de acción interna. Fijad lo que dice. En el verso 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vemos aquí que cuando ya se había producido el milagro, cuando ya habían... Es que tenemos que situarnos también en el contexto de la historia. Estos hombres habían pasado toda una noche intentando pescar algo, a saber por qué. Porque sí, es cierto que se pesca por la noche, pero con tanto afán, con tanta desesperación, imaginaos, a lo mejor tenían una deuda que pagar, o a lo mejor tenían que alimentar a la familia porque estaban sin dinero, no tenían que ofrecer de comer a la familia. Entonces, esta gente estaba desesperada y ansiosa por recibir y por pescar algo. Entonces, hemos estado toda la noche intentando pescar algo, maestro, y no hemos conseguido nada. El Señor produce el milagro en ellos, los prospera, los bendice, pero fijaos cuál fue la acción de estos hombres. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y es que esta es la acción que también nosotros tenemos que producir en nosotros mismos. Y es dejarlo todo por Dios. Dejarlo todo por seguirlo a Él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo seguimos a Él, vamos a ver nuevos destinos, vamos a ver nuevas metas, vamos a tener nuevos objetivos, cosas que lograr, cosas que conseguir. Y ahí es cuando ya nos vamos a meter en la acción externa. Si os fijáis bien, todo lo que hemos citado, por eso yo lo he nombrado acción interna, porque estas cosas que nosotros accionamos en nosotros producen una reacción también dentro de nosotros. Esta acción que nosotros llevamos a cabo por nuestra propia cuenta también produce una reacción en nosotros mismos. Fijaos, en los primeros textos nos encontramos que, y el primer punto que hemos dado,
Jesús entra en la barca para direccionarte y para enseñar a la gente a través de ti y de tu ejemplo. Aquí que vemos una reacción espiritual, vemos una multiplicación espiritual. Luego, Dios les produce la gran pesca. Vemos una reacción o una multiplicación económica, que era el sostén de esa familia. Era lo que les daba dinero, por así decirlo. Luego vemos que cuando tuvieron la gran pesca, esta gente tuvo que pedir ayuda a las otras barcas que tenían al lado. Aquí que se fomenta las relaciones sociales. Y vemos que cuando lo dejaron todo y siguieron al Maestro, se sigue fomentando el ámbito espiritual. Entonces, cuando nosotros nos accionamos en nuestra área interna, fomentamos nuestra área social, nuestra área económica y sobre todo nuestra área espiritual. Por eso, esas acciones que hemos comentado antes nos van a beneficiar a nosotros de manera interna. Y cuando ya nos vamos a la acción externa, que es más rápida de resumir, básicamente por no hacerme tampoco muy extendido, la acción externa ya tiene algo que ver con algo que está fuera de nuestra área, tiene que ver con la conquista, tiene que ver con lograr aquello que no está dentro de nuestro ámbito, que no está dentro de nosotros. Cuando nosotros ya hemos cumplido en estas áreas, podemos enfrentarnos a las que realmente son las importantes, porque dice la Biblia que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra las fuerzas del aire, contra los gobernadores, ya no sabemos el texto, ¿no? Y que es necesario que nosotros seamos equipados con toda la armadura de Dios. Pero ahora yo me hago una pregunta, ¿nosotros podemos hacer guerra o podemos enfrentarnos a los demonios cuando nosotros mismos no estamos en orden delante de Dios? Cuando nosotros no hemos vencido todavía la carne dentro de nosotros, cuando nosotros no hemos vencido al mundo, cuando todavía hay gente, pueblo de Dios, que llevan años en el Evangelio y siguen teniendo los mismos problemas que un recién convertido. Entonces, ¿cómo podemos nosotros enfrentarnos a las huestes de maldad, a los gobernadores en regiones celestes, a los principados y a las potestades, cuando todavía no nos hemos vencido ni nosotros mismos? Entonces, por eso he dicho lo de los dos bloques, porque no vamos a mencionarlo todo, pero las cosas que nos vayan viniendo a la cabeza y todas aquellas cosas en las que nosotros nos debemos de accionar, podemos ir encajonándolas en los dos bloques. Y ya sabemos a qué darle prioridad, porque si no estamos derechos dentro de nuestra acción interna, no podemos cumplir ni desempeñar ninguna labor dentro de nuestro ámbito externo. Entonces, yo a esta iglesia, y más que nunca, y sobre todo ahora que estamos, por así decirlo, en pañales, estamos naciendo, nos estamos desarrollando y estamos creciendo, tenemos que accionarnos, sobre todo, a manera interna. Tenemos que accionarnos nosotros para que la gente pueda ver a Cristo reflejado en nosotros. Tenemos que ponernos en orden nosotros para poder ganar a los de afuera. Porque cuando nosotros dejamos que Cristo entre en nuestra vida y sea Él el que gobierne, a lo mejor José le va a decir tú a alguien, Cristo te ama, pero no va a ser tú quien se lo diga, va a ser Cristo por medio de ti. Podemos decir Dios te ama y no produce en ti ningún fruto. Lo puede decir otra persona y se puede quebrantar y aceptar a Dios. ¿Por qué? Porque no eres tú el que habla, es Dios. Entonces, al pueblo de Dios, en esta tarde, los motivo, los animo y me uno a ellos para crecer, accionarnos y hacer que esta obra despegue a la estratosfera. Amén. Así que Dios les bendiga y a movernos más que nunca. Amén.